Quiero compartir con ustedes el estudio bíblico el día de hoy, cuya referencia bíblica está en la persona del profeta Joel. Particularmente nos vamos a ir a este libro del Antiguo Testamento en el capítulo 2, versículos del 21 al 24. En el libro de Joel, capítulo 2, los versículos del 21 al 24. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán y los árboles llevarán su fruto. La higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová, vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia de su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como en el principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. No tenemos mucha información del profeta Joel, específicamente su libro es bastante reducido y pequeño en contenido, pero lo más probable es que este personaje tuvo bastante incidencia en un momento muy categórico del pueblo de Israel. Ya el pueblo de Israel viene de regreso de la tierra del exilio. Pareciera ser que se están viviendo tiempos mejores porque el contexto de Joel es la época donde se termina de reconstruir el templo, que quizás no era un templo tan majestuoso como el que había, pero por lo visto había templo. Se reconstruye completamente la ciudad de Jerusalén y un tercer elemento es que también se reconstruyen las murallas. O sea que por lo visto, aparentemente hay aires de que efectivamente las cosas van mejorando. Hay una debilidad en todo esto, producto de la experiencia del exilio. Muchos judíos quedaron dispersos. Y ante este acto de la dispersión, también tienen que comenzar a recrear la fe desde los lugares donde están. Tienen que comenzar a reconstruir la fe de la distancia de Jerusalén y en esos lugares donde se encuentran comenzar a levantar altares para adorar a Dios. Ahora, aunque parece, vuelvo a insistir, que las cosas estaban mejorando, en el texto de Joel se plantea y se presenta de que suceden dos cosas inesperadas y dos cosas naturales. La sequía y lo segundo es una plaga. No se define explícitamente cuál es la plaga. Y ante estas dos cuestiones, el profeta Joel se levanta para dar un mensaje, pero un mensaje diferente al que todos hubieran esperado que él debería anunciar. Y esto tiene relación principalmente al hecho de que Joel invita al pueblo en medio de la sequía, en medio de la plaga, a implorar la ayuda de Dios. Y al mismo tiempo, quizás la tarea más difícil era invitar al pueblo a soñar en el futuro, pero soñar en un futuro con esperanza. Es por eso que lo que hace Joel en su texto es invitar al pueblo a vivir un tiempo de oración y de ayuno buscando la presencia del Señor, pero al mismo tiempo esperar con la seguridad y la certeza de que vendrán tiempos mejores. Creo que en la calamidad, tanto de la sequía como de esta plaga, que llamativamente en el texto de Joel aparecen a echar a perder todo lo bueno que estaba viviendo el pueblo de Israel. En este relato, el profeta se levanta para manifestar que hay una voz o una palabra que viene de Dios, que Dios la está dando en medio de una crisis, y esta palabra de crisis es que van a venir tiempos mejores. Lo segundo de este texto del profeta Joel es que el profeta no se cansa de anunciar que van a venir tiempos mejores. Siendo un libro tan pequeño, para muchos puede ser hasta un texto insignificante, pero la esperanza del profeta es: lo mejor
está por venir. Y él dice, ya va a llegar la abundancia. Ya va a haber, como dice el texto, va a haber todo lo que necesitamos. No teman, alégrense, porque el Señor hará grandes cosas. Ya van a haber leche, vino, grano, frutos, pasto, agua. Ya van a llegar, ya van a estar. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer el pueblo? Confiar en Dios y confiar que el Espíritu les revitalizará en medio de esta dificultad que ellos están viviendo. Joel tiene una visión del día del Señor, del día de Yahvé, del día de Jehová. Y esa visión es una visión esperanzadora. Ya va a llegar el día, dice Joel, donde esto que estamos viviendo va a ser historia, donde esto que estamos viviendo va a ser algo superado, porque el Señor hará las cosas nuevas. Hay dos textos del libro de Joel donde se declara la esperanza en la respuesta que Dios puede dar. Joel capítulo 3, versículo 10. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, y diga el débil, fuerte soy. Un pueblo que producto de estas dos experiencias, la sequía y la plaga, había caído en debilidad. La palabra del profeta se levanta para decir, diga todo el pueblo, diga el débil, fuertes somos. Y lo segundo que aparece en el capítulo 3, versículo 16, Jehová rugirá desde Sión, dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Hay una diferencia en el Antiguo Testamento entre la palabra humana y la palabra de Yahvé, o la palabra de Dios. La palabra de Dios produce transformación. En las palabras de Joel, la palabra de Dios da la esperanza de que ante la poderosa palabra de Dios, Él va a revertir la situación que está viviendo el pueblo. Las palabras de Joel en este versículo declaran también que el Señor será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Quizás serán esos dos elementos el que el pueblo pueda entender y descubrir en medio de dos calamidades, como fue la experiencia de la sequía y la experiencia de una plaga. A propósito de lo que estamos viviendo, que parecen que las palabras de Joel fueran para nosotros hoy día. ¿Cómo? Y aquí tengo tres preguntas para la reflexión. En tiempos donde nuestras autoridades civiles están preocupados de cómo recuperar la economía, recuperar la estabilidad del país, volver a una cierta, entre comillas, normalidad, nosotros como cristianos y cristianas nos hemos preguntado y nos hemos puesto en la tarea de identificar cómo vamos a recuperar la fe o el sentido de la fe cuando esto pase. Todos hablan de dar un paso más, de un esfuerzo, de mirar que la cosa vaya andando y funcionando. Y el texto de Joel nos diría, y ustedes se han puesto a pensar cómo van a recuperar la fe y reconstruir la esperanza después de que esto pase. Lo segundo que el texto de Joel nos invita, ¿cuál es nuestra actitud ante lo que está sucediendo? Gráficamente el texto de Joel lo plantea desde una plaga y una sequía, pero nosotros estamos hoy día con coronavirus. ¿Cómo identificamos en este tiempo
¿con qué actitud nosotros estamos afrontando esto? Lo estamos afrontando desde la actitud que nos propone la fe y que la fe nos declara como una locura de que lo mejor está por venir. Y no solo que lo mejor está por venir, sino que seamos capaces siempre de seguir soñando en que Dios va a transformar esta historia. Y ante eso creo que el texto que nos da la respuesta está el detalle del último versículo leído. El Señor será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y la tercera pregunta, quizás como una pregunta más capciosa. ¿Cómo sostener la esperanza en este tiempo? ¿Cómo sostener la porfía de que lo mejor llegará en el futuro cuando estamos todos sufriendo de ansiedad y estamos ansiosos porque esto pase pronto? ¿Cómo hacemos de que vivamos con la esperanza de que lo mejor llegará tomado de la mano de Dios? Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos acompañe y que la historia de este profeta del Antiguo Testamento nos inspire y nos siga inspirando en el día de hoy. Que el Señor le bendiga.